Vamos a comenzar, muchachos, con nuestra última charla del día de hoy, a cargo de la doctora Rosalía Hernández. Ella es egresada de la Universidad de Sonora, maestría por el Instituto de Matemáticas de la UNAM y doctorado por la Universidad de Sonora. Compañera en el posgrado. Un gusto tenerte, Rosalía. Ella es investigadora actualmente de la Universidad de Sonora y cuenta con experiencia en el planteamiento y solución de problemas tanto en el sector público como en el sector privado. Su charla va a hablar de la abstracción del aula a la solución de problemas reales. Muchas gracias, Rosalía, por aceptar la invitación. Son todos tuyos. Muchas gracias, Luis. Y un gusto, ¿no? Un gusto que me hayan considerado para participar en el evento. Y entonces empezamos. Mi idea es platicar de una forma intuitiva, no tan técnica, y esa va a ser, ¿no? la forma en la que voy a llevar la conferencia. Entonces, a ver, déjenme ver cómo se mueve. Ahí está. Entonces, bueno, ahorita regreso a esta página, pero me presento, Luis, aunque ya Luis hizo una pequeña introducción de mí, me gustaría comentar que yo soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Generalmente imparto cursos en la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en ciencias de la computación, que son las carreras que pertenecen al departamento de matemáticas, y también imparto cursos de análisis topológico de datos y series de tiempo en la maestría en ciencia de datos. Me gustaría platicar rápidamente sobre pues, dos organismos que tenemos en el Departamento de Matemáticas que nos han acercado a nosotros, la comunidad de profesores y de estudiantes, a trabajar en proyectos de vinculación con empresas, con el sector público. Entonces, para empezar, el primero de ellos es el laboratorio, bueno, LICE, abreviado, sí le decimos todos el LICE, pero es el Laboratorio de Investigación y Consultoría Estadística. Y como no sé si se alcance a leer ahí en la laminita, pero menciona, ¿no?, que tiene el objetivo de ofrecer soluciones a problemas de la sociedad y, y la industria a través del desarrollo de métodos estadísticos en apoyo a actividades de vinculación, investigación y formación de recursos humanos. El ICE ofrece cursos, por ejemplo, ahorita está ofreciendo un curso de simulaciones y modelado con aplicaciones. Ofrece también servicios de consultoría a las empresas que lo requieran, ¿no? Entonces ahí se acercan eh, las empresas con sus problemáticas y la idea es que por medio de técnicas estadísticas y matemáticas en general, pues se trata de dar soluciones a esas problemáticas. Entonces hay muchas instituciones con las que se ha colaborado por medio del ICE. Por ejemplo, algunas del sector público, ¿no?, como la Secretaría de Educación y Cultura o el Instituto Estatal Electoral, también con el área de salud del gobierno y otras instituciones privadas. También en el departamento de matemáticas, otra fuente de proyectos por donde llegan las empresas a veces también a solicitar apoyo para resolver sus problemáticas de la vida real, ¿no?, de la industria o del sector gubernamental también, es a través de la maestría en ciencia de datos. Entonces, esta maestría aquí en el departamento de matemáticas es más o menos nueva, tiene 5 años apenas que se fundó. Y también, digo, es una cuenta de proyectos porque ahí llegan, ¿no?, las empresas solicitando apoyo y generalmente ahí el apoyo que se brinda es siempre por medio de, o sea, los proyectos se asignan a los estudiantes de la maestría y ellos desarrollan a lo largo de 2 años soluciones a esos proyectos. Entonces en el LICE como que es más, si necesitas una solución rápida, pues está el ICE y si no importa tanto el tiempo que se pueda tomar, porque a lo mejor también como institución quieres aprender, ir aprendiendo como de la mano de los estudiantes, haciendo pruebas, estudiando distintos escenarios y no importa
el proyecto puede durar hasta 2 años, que es lo que dura la maestría. Entonces, la gente se acerca aquí a la maestría en ciencia de datos. Entonces, los estudiantes de ahí, todos los estudiantes de ahí resuelven una problemática real. El carácter de esta maestría es de carácter profesionalizante, entonces se acercan y en el último semestre de la maestría ellos hacen una estancia en la empresa donde, para la que están resolviendo el problema y muchas veces se quedan a trabajar ahí, ¿no? También. Entonces creo que habla como bien, ¿no? De que la información que se está recibiendo en la maestría, pues es de buena calidad, ¿no? Tanto como para que jalen a los estudiantes de aquí que tenemos en el posgrado. Entonces, estos dos organismos del departamento, particularmente a mí, me han servido para que yo me vincule con proyectos de la vida real, ¿no? Yo vengo de una formación matemática pura, pero creo que estas dos instancias que tenemos aquí en el departamento me han abierto las puertas, ¿no? A aplicar todas esas matemáticas puras que estuve estudiando en mi formación pues a proyectos reales. Y en esta charla particularmente voy a platicar de algunos de esos proyectos en los que nos encontramos ahorita colaborando y que y que están ahorita en progreso, ¿no? Pues la idea es que muestran el impacto de las matemáticas en la sociedad, como, como el evento, ¿no? Como el nombre del evento nos dice. Entonces me parecían como pertinentes platicar sobre ellos por ese impacto que tienen, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tengo aquí también una lámina, ¿no? Esta es de una página de la de la maestría en ciencia de datos en el área de vinculación que también, ¿no? Nos muestran ahí como varias instituciones con las que se ha colaborado en distintos proyectos. También en la página ahí de la maestría se enlistan todos los proyectos. Bueno, no todos, creo que los del último año no los han actualizado, pero muchos de los proyectos que se han realizado con estas instituciones. Si a alguien ahí le interesa como para conocer qué se hace, ¿no? Con la industria, qué tipo de herramientas o están solicitando la industria, pues también se pueden echar ahí un clavadito. Entonces, el primer proyecto que quiero platicar es un proyecto que, les digo, todavía está en progreso y es un problema de pronósticos de series de tiempo. Estamos colaborando un equipo de trabajo de profesores de aquí del Departamento de Matemáticas con una consultora. En esa consultora está contratada por una de las cadenas de supermercado como con mayor presencia aquí en México y fuera de México. Y le piden esa cadena de supermercados a la consultora pronósticos, ¿no? Pronósticos de ventas. Entonces, esa consultora ahorita tenemos un convenio con esa consultora para que acepte a nuestros estudiantes de la maestría. Entonces, se está trabajando en apoyo a eso, ¿no? A elaborar pronósticos de venta. Entonces, el equipo se compone de profesores de matemáticas. Hay un estudiante ahí, Kevin, que es quienes el estudiante que nos recibe, ¿no? La consultora y es como nuestro puente entre los profesores de la Unison con la consultora para tratar de, pues, resolver la problemática que ellos tienen. Entonces, como un contexto del problema, fíjense, una de las grandes preocupaciones en esta industria es el abastecimiento de inventario. Por ejemplo, a la empresa, aquí a la cadena de supermercados, no le conviene tener productos como de más, que le sobren, que le causen mermas, ¿no? Por ejemplo, imagínense un súper, ¿no? Un súper grande donde hay diferentes departamentos de ropa, salchichonería, carnicería, abarrotes. Estoy hablando de ese tipo de supermercados. Y, por ejemplo, los alimentos perecederos, pues no duran mucho, pues, ¿no? Por eso su nombre lo dice, son perecederos. Entonces, ellos quieren reducir las mermas en las pérdidas en ese tipo de alimentos, por ejemplo. O también otra problemática grande
que tienen ellos es que si tienen desabasto de alguno de los productos, pues ¿qué hace la gente? Pues va y se va y no sé, a la competencia y compra en otro lado, ¿no? Entonces, son dos problemáticas que se tratan de atender con en este problema. Es la gestión de inventarios. Entonces, con el fin de mejorar ese manejo de los inventarios, reducir pérdidas, garantizar que los productos van a estar ahí para cuando el cliente los necesite, pues se le ha solicitado aquí a la universidad apoyo para generar pronósticos de venta. Entonces, son muchas tiendas de las que se tienen datos y cada tienda pues vende muchos productos, ¿no? Estamos hablando de miles de productos. Ellos tienen ya como eh, mm, sus herramientas de base para hacer sus pronósticos y la idea es mejorar la precisión de esos pronósticos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una pequeña tabla, es como una tabla simulada, ¿no? Yo ahorita los primeros dos proyectos que voy a platicar son em, tenemos un acuerdo ahí de confidencialidad, entonces no puedo mostrar como como hablar de marcas y cosas así. Entonces, todo es así más o menos simulado, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, la empresa nos ha proporcionado bases de datos como esta que se mira aquí, con miles y miles de registros, cientos de miles de registros, en donde por cada tienda tenemos los artículos que ellos venden, ¿no? Por ejemplo, más o menos se mira una tabla recortada, más o menos se mira de esta forma, de qué tabla estamos, de qué tienda estamos hablando. Los datos son datos diarios, ¿no? Los datos diarios y luego los artículos, el identificador de cada uno de los artículos que ofrecen ellos que venden, la cantidad de unidades que se vendieron en dicho día, el precio y otras características, por ejemplo, si el día correspondía a días festivos o no, o también el tipo de ofertas que se imponen, ¿no? En los distintos días de la semana. Entonces, más o menos como esta matrizota que se muestra aquí en esta tabla, bueno, aquí se ve chiquita, ¿no? Pero es realmente una matrizota de datos que se manejan en este proyecto, ¿no? Entonces, si nos fijamos en un producto particular, podemos graficar las ventas. Esta es una imagen genérica, ¿no? De lo que es una serie de tiempo, por si alguien nunca había escuchado el término, ¿no? Entonces, una serie de tiempo es una función, pues, que depende del tiempo. En este caso, estoy tratando de ejemplificar una serie de tiempo de esta naturaleza del producto, pues serían como de unidades de producto vendidas, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, esta serie de tiempo que tengo dibujada aquí es una serie que tiene que tiene características muy marcadas. Por ejemplo, se dice que esta es una serie que tiene periodicidad, ¿verdad? Se mira como que como ciertos picos que se repiten y se repiten y se repiten, ¿verdad? Entonces, la idea es que en base a esa información histórica que tenemos, que está representada en esta gráfica por la curva negra, nosotros podamos predecir qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, ahorita se está hablando de este proyecto de que el futuro es en semanas, ¿no? Entonces, la siguiente semana, ¿cuáles serán las ventas que vamos a tener de cada uno de los artículos? Entonces, existen modelos estándar de pronósticos de series de tiempo. Por ejemplo, los modelos base que creo que uno siempre utiliza cuando se topa con un problema de este tipo de pronósticos de series de tiempo son los modelos ARIMA, SARIMA, los ARIMAX con X o toda la familia de los ARIMA. O también creo que como en este tipo de problemas hay algunos, fíjense, en este proyecto en particular hay algunos artículos que tienen voy a decir, estacionalidad. Por ejemplo, los fines de semana se vende más cerveza, en,
en verano, pues se venden los artículos para ir a la playa, o en Navidad, el Día del Niño, se venden más los juguetes, ¿verdad? Entonces, esa estacionalidad se dice que tiene la serie, como esos patrones de repetición cada cierto tiempo, son, son capturados, por ejemplo, con los modelos ARIMA o con el modelo de Prophet. Que Prophet es un algoritmo diseñado por Facebook, ¿no? Entonces, que uno puede utilizar libremente. Entonces, estos modelos estándar se aplicaron ahí se hizo una clasificación de los productos para conocer las características y ver cuáles tienen estos patrones repetitivos, para cuáles aplican estos modelos estándar. Entonces se hizo em, una primera propuesta, ¿no? de solución al problema. Estos no fueron el, métodos tan eficientes, es decir, no mejoraban la precisión de los pronósticos actuales que utiliza la empresa, entonces se tuvo que incorporar nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué camino se siguió? Pues nosotros usamos algunos algoritmos de aprendizaje automático. Ahorita el último que se acaba de probar, bueno, se han utilizado varios, ¿no? Existen varios algoritmos que se pueden usar para predicción. Nosotros el que consideramos que tuvo la mejor precisión y que sí vimos una respuesta más favorable a los pronósticos que tienen, es este algoritmo de Light Gradient Boosting Machine. Entonces, repito, es un algoritmo de aprendizaje automático en el que uno pues mete los datos y mete los datos al algoritmo y entonces se hace un entrenamiento de los datos, eh, hacemos una validación de los datos, una validación de los pronósticos para ver si es efectivo el modelo para pronosticar, ¿no? Entonces, repito, este algoritmo vimos que sí tuvo mejoras, no en todos los productos, pero en muchos de los productos. Entonces, es como fue un buen camino pues, a considerar para pronosticar. Entonces, repito, este algoritmo vimos que sí tuvo mejoras, no en todos los productos, pero en muchos de los productos. Entonces es como fue un buen camino pues a considerar. Entonces ahorita dentro de las áreas de estudio a la que yo me dedico es el análisis topológico de datos. Entonces la idea es elaborar un modelo híbrido de este algoritmo de aprendizaje automático en el que se desean, por medio de una técnica una técnica del análisis topológico de datos que se llama ventanas deslizantes, reconocer ciertos patrones y meter esas características dentro de la base de datos. Por eso lo pongo aquí en la diapositiva como un más, ¿verdad? O sea, usar la información que ya se tiene, que proporciona la empresa, más esta información adicional que pensamos que es una técnica de reconocimiento de patrones y creemos que eso le puede dar un poco más de robustez al modelo. Entonces, la idea ahorita que eso apenas está explorando nuestro estudiante ahorita de la maestría que tenemos aquí en el proyecto involucrado. Entonces, está explorando esa posibilidad, ¿verdad? De agregar características a la base de datos para tratar de mejorar los pronósticos, ¿no? Sobre todo, bueno, en todos los productos, pero pues sobre todo en aquellos en los que la versión anterior del algoritmo pues no fue bueno. Entonces nosotros consideramos que puede tener eh, que puede ser bueno este modelo, pero ahorita la verdad es que sí, este es como la propuesta apenas, ¿verdad? Entonces, las pruebas que ya se han realizado son con los modelos estándar, con el LGBM y ahorita en proceso está esta parte. Entonces, esta empresa
tiene varios proyectos con nosotros aquí con la Universidad de Sonora. Se firmó un convenio y han estado realizando han estado solicitando muchos estudiantes para realizar distintos proyectos. Por ejemplo, hay algunos proyectos que tienen que ver con visión por computadora, otros proyectos en los que se están elaborando algunos chatbots para el supermercado. Entonces, como de distinta naturaleza, ¿no? Los problemas ahorita, mi equipo de trabajo y yo estamos centrados en problemas de pronósticos de series de tiempo. Bueno, entonces me gustaría platicar ahora también de otro trabajo, ¿no? Que tenemos en colaboración con una empresa. Eh, el objetivo de este proyecto es el pronóstico de generación de energía fotovoltaica. Entonces, este proyecto es un proyecto que se puede decir que ya concluyó una fase, em, y se espera que concluyó una fase porque también está involucrada, voy a poner aquí de diapositiva, está involucrada también una estudiante Melissa, y es, somos también un par de profesoras de aquí de la universidad, de aquí el departamento de matemáticas, y el ingeniero Valenzuela, que es el experto asesor por parte de la empresa. Entonces es un equipo em, muy variado, la verdad, multidisciplinario, porque la doctora Olivia y yo somos matemáticas, Melissa viene del área económico-administrativa y el ingeniero, pues, del área de ingeniería, pues, ¿no? Pero el ingeniero nos ayuda a entender, ¿no? El lenguaje en el que se enmarca este proyecto. Y digo que ya concluyó una fase porque ya se tienen unas propuestas para los pronósticos de la generación de energía, pero y la estudiante ya culminó sus 2 años de la carrera, ella ya es egresada, ya es maestra en ciencia de datos, debía haberle puesto más bien ahí maestra en ciencia de datos en vez de estudiante. Y el semestre pasado acaba de titularse, pero esperamos que perdón, que la empresa le siga teniendo la confianza aquí en la universidad para que jalemos a otro estudiante para hacer más pruebas, ¿no? Para hacer más pruebas, que nos quedaron ahí un poco las dudas de que será que podemos mejorar los pronósticos un poquito más. Entonces, la idea es incorporar a otro estudiante y que apoye en la implementación ya en, en la empresa, ¿no? Que se vaya ya a la empresa y que implemente, ellos usan Databricks para trabajar, es el entorno en el que trabajan. Entonces, esperamos conseguir a un estudiante que vaya a hacer las implementaciones, ¿no? Entonces, pero unas primeras propuestas y buenas que han resultado aquí de este trabajo sí se tienen, ¿no? Entonces, con el fin de asegurar la adecuada disponibilidad de energía eléctrica y las reservas para apoyar la operación en la central, porque es una central eléctrica, se plantearon los objetivos de realizar pronósticos de generación y mejorar lo que ellos ahorita al momento ya tienen, ¿no? Ellos ya hacen sus pronósticos, pero ellos pretenden, ¿no? Mejorar esa precisión. También esta empresa ya ha tenido varias colaboraciones con nosotros. De hecho, creo que fue de las primeras empresas que empezamos a ver que nos habían agarrado la confianza de, o sea, ya son por lo menos 4 estudiantes que se han titulado aquí en la maestría por proyectos de vinculación con esta empresa, ¿no? Entonces, algunos de los proyectos tienen que ver, este es pronóstico de generación de energía, otros tienen que ver con pronósticos de la demanda de energía eléctrica también, y también de implementaciones ya en la infraestructura, ¿no? Cosas relacionadas con la infraestructura, otro proyecto ya más como enfocado en la ingeniería de datos, pero varios con esta empresa, ¿no? Bueno, entonces, más o menos los datos que ellos nos comparten son de este tipo, donde nosotros conocemos las fechas. Aquí estos datos son datos horarios, es decir, se tiene a cada hora de las 24 horas del día, se tiene información sobre la generación de energía y
y datos climáticos, datos meteorológicos como temperatura, radiación solar, precipitación, nubosidad y otras, ¿no? Em, entonces, la idea de en este proyecto era analizar cuáles eran las variables más significativas que impactan, ¿no? Que impactan más en la generación y pues tomarlas para meterlas aquí a los modelos que nosotros íbamos a necesitar. Entonces se hicieron varias pruebas, se hicieron varios análisis. em, y notamos como un pequeño problemita porque, fíjense, aunque el problema que hablé anteriormente sobre esto de los supermercados, también era un problema de series de tiempo como este, ¿no? En donde que se pretende hacer pronósticos sobre series de tiempo, la naturaleza de los problemas, pues, la naturaleza de los datos son muy distintas, pero también la información que nos proporcionaban. Por ejemplo, esta base de datos tenía muchos valores faltantes. Entonces, aunque existen herramientas para complementar, voy a decir, si no tenemos una serie completa, si le faltan datos, existen métodos para completar estos valores faltantes a una serie de tiempo donde podamos aplicar los métodos tradicionales. Pero en este caso, los datos con los que nosotros contábamos eran muchos, o sea, los datos eliminados, eran muchos. Entonces, no pudimos abordar el problema como creo que generalmente se inicia un problema de pronósticos de series de tiempo, que es usando los métodos clásicos, los métodos tradicionales como los ARIMA y todo eso. Entonces, tuvimos que irnos directamente a buscar pues otras soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí muestro, eh, fíjense, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero si no, bueno, fíjense, esta es una gráfica de la radiación solar contra generación de energía. Entonces, en el eje horizontal está la radiación solar y la generación en el eje vertical. Entonces, uno esperaría que, pues, a mayor radiación solar, pues, mayor generación de energía, ¿verdad? Porque, pues, estos se tratan de paneles solares. Entonces, los ingenieros, por ejemplo, nos mencionaban que cuando la radiación solar, cuando la temperatura es muy alta, cuando la temperatura es muy alta, que eso está relacionado con radiación solar muy alta también, los aparatos como que no rinden, ¿no? No rinden, entonces no producen más. eh, entonces ahí como que son variables que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y luego uno espera, bueno, y también sucede que no sé si alcanzan a ver esta curva, está pintado en amarillito ahí los datos para días más soleados. Entonces, como no sé si alcanzan a ver que es una curva como que empieza a crecer y de repente como que hay un tope, ¿verdad? Hay un tope aquí arriba que se empiezan a estabilizar los datos. Y esto es también por la capacidad que tienen los aparatos, ¿verdad? La máquina no va a producir más y más y más, o sea, tiene un tope. Entonces, a eso se debe el tope, ¿no? Entonces, ellos nos comentaban que uno de los problemas que tienen eh, y que creen que hacen que sus pronósticos a veces no sean tan buenos es que hay datos como, no sé si alcanzan a ver, digo, mi cursor que se anda moviendo por ahí, pero más o menos como a la altura de 5 generación 5 por aquí. Hay como datos que se alinean, ¿verdad? Que diría uno, oye, si la radiación solar no es constante, ¿por qué están alineados estos datos, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros encontramos en la exploración inicial de la base de datos. Y nos mencionaban que sí es cierto, ¿no? Que se les había olvidado comentarnos que a veces ellos em, por, por cuestiones operativas, ellos paran las máquinas o le disminuyen la capacidad aunque tengan una capacidad, digamos, de 10, que es la que tiene esta central que estoy mostrando aquí, ellos le bajan, ¿no? Le bajan porque dicen, no, es que ahorita no podemos almacenar, o sea, no tenemos espacio para almacenar suficiente energía, entonces le vamos a bajar ahí a la máquina para que no siga, ¿no? Que, o sea, le vamos a poner un tope menor al que realmente tiene la máquina. Entonces, había mucha intervención humana ahí. Bueno, hay mucha intervención humana y eso no está
no está clasificado, no está indicado en la base de datos. Entonces, ellos, como una observación, ¿no? Nos hicieron que consideraban que había que limpiar esas bases de datos y por eso les digo que al momento de limpiar la base de datos, pues nos quedaron series de tiempo muchas, ¿no? Muchas. Entonces, lo que se hizo es en este problema, para abordar este problema de ya eliminamos muchos datos de la serie de tiempo, entonces, ¿cómo le hacemos ahora para proseguir? ¿Verdad? Entonces, bueno, antes de eliminarlos, más bien la pregunta es, ¿cómo le hacemos para eliminarlos? ¿No? ¿Cómo le hacemos para eliminarlos, pero que mantengan, o sea, que sea una eliminación bien pensada, pues, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue utilizar también un algoritmo de clustering. Existen varios algoritmos para agrupar datos. Nosotros creo que a lo mejor de los más utilizados es el K-means. Aquí a la izquierda muestro dos figuras en donde se han aplicado a conjuntos de datos ese método de clasificación. Y pues en la columna del lado derecho está el DBSCAN, que este es el método que nosotros elegimos para limpiar la base de datos porque a diferencia de otros algoritmos de clasificación, el DBSCAN, eh, agrupa puntos basándose en las densidades y otros, como el K-means, por ejemplo, que estoy poniendo aquí, lo que hace es agrupar datos por eh, alrededor de un centro, ¿no? Entonces, fija unos centros, y luego como que va haciendo crecer algunas esferas y por ahí como que es más bueno para clasificar datos que sí tienen esa forma esférica, ¿no? Ajá, es esférica, como manchitas circulares, ¿no? Entonces el DBSCAN no, el DBSCAN tiene la capacidad de hallar las formas, o sea, de adaptarse a distintas formas. Y como nosotros, fíjense, nosotros esperamos y, bueno, no nomás nosotros, ¿no? También los ingenieros nos decían que lo esperado es que los datos se ajusten a la curva, esta amarilla que va subiendo y luego llega a un tope, ¿no? Y que todo esto que anda como debajo de esa curvita, que no sé si ustedes le hayan una forma, pero tiene una forma como de una tangente hiperbólica. Entonces, pero los datos que andan fuera, como eliminarlos, ¿no? Entonces, nosotros queríamos que siguiera esa forma de la tangente hiperbólica, bueno, de este tipo de tangente hiperbólica, y por eso nos decidimos por usar el DBSCAN. Antes de utilizarlo, se usaron otros métodos de agrupación para medir la eficiencia del DBSCAN, y pues sí, resultó que este era un buen método de limpieza. Entonces, una vez que los datos ya estaban limpios, entonces ahora sí venía el problema de, oye, tenemos que ahora pronosticar, ¿verdad? Porque ese era el problema original. Entonces, ya con estos datos se decidió, bueno, se hicieron varias pruebas también para realizar los pronósticos y el algoritmo que mejores resultados dio fue este algoritmo de aprendizaje automático que es el gradient boosting, ¿no? También es un algoritmo que nosotros le metemos los datos pero ya limpios, metemos los datos en el algoritmo, se ajustan los parámetros, se optimizan los parámetros que den un menor error de pronóstico y entonces pues se pintaron se generaron distintos escenarios con distintos modelos y el gradient boosting fue como el mejor, ¿verdad? Entonces vimos que sí tuvo una mejor precisión que el algoritmo que ellos estaban usando actualmente. Entonces, esta empresa, como mencionaba, ya ha tenido con nosotros, bueno, hemos tenido juntos colaboraciones en varios proyectos, todos relacionados, o sea, esta empresa se dedica al sector de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, todos relacionados con energía eléctrica, ya sea energía intermitente, como en este caso de las centrales con paneles solares, energía fotovoltaica o no intermitente, ¿no? Pero todos en esta área.
Y me gustaría platicar por último un trabajo también que estamos desarrollando en colaboración con el ITSON, el Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces es un trabajo que ya tiene un tiempo que estamos, pues que estamos metidos en esta colaboración. El equipo, creo que no puse el equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo pues son profesores de aquí del Departamento de Matemáticas, algunos profesores de Litson y hay un estudiante de la maestría en ciencia de datos también de aquí de la universidad y un estudiante, creo que de hecho él ya egresó de ahí del Litson. Entonces el problema que se está tratando em, en este proyecto es de detección de islas de calor, principalmente aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces, este proyecto se enmarca dentro de un proyecto global, que el proyecto UREX de sustentabilidad, no sé cómo se traduce eso, pero de sustentabilidad, y que tiene, fíjense, no sé si se alcanza a notar ahí en la imagen, pero hay como varios circulitos aquí en México, en Estados Unidos, por acá también, ¿no? Hay varios puntos en Latinoamérica, que toda esta es una red que estudian cosas relacionadas con el cambio climático. Entonces, en particular, pues nosotros, como un proyecto de investigación, aquí no es que estemos trabajando directamente con la red. El profesor de Litson, sí, él sí tiene otras colaboraciones con gente de aquí de la red. Nosotros simplemente es un trabajo de investigación que nos pareció interesante con los datos que ellos tenían, nos pareció interesante abordar. Entonces, este proyecto, les decía, consiste en la detección de islas de calor urbanas. ¿Y por qué es interesante para nosotros este estudio? Pues porque Hermosillo es la segunda ciudad del país con mayores muertes asociadas al calor extremo, ¿no? Entonces, las islas de calor, la sospecha, ¿no? Que creo que es natural pensar que por qué se generan las islas de calor en las ciudades, pues por la alta pavimentación, los bajos espacios verdes, ¿verdad? Y pues que influye también el alto crecimiento poblacional, ¿verdad? Se tienen que crear nuevas casas, y entonces se van eliminando espacios que a lo mejor eran verdes, ¿verdad? Y pues ni modo, está creciendo la población, ¿no? Entonces hay un organismo, el organismo aquí en Hermosillo, que clasifica el uso de suelo es el IMPLAN. ¿Y a qué me refiero con clasificación del uso de suelo? Pues que déjenme poner aquí un mapita. Bueno, creo que lo tomo más adelante, pero bueno, ahorita voy a llegar a él. Entonces, nosotros podemos dividir el estado mm, en distintos espacios, ¿no? Distintos tipos de espacios, por ejemplo, de habitacional alta densidad o reserva habitacional, algunas reservas que tiene el gobierno, habitacional de baja densidad, etcétera. Voy a poner algunas imágenes aquí de más o menos cómo se miran eh, la clasificación de este tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, habitacional de alta densidad, pueden pensar en de estos fraccionamientos que tienen muchas casitas pegaditas, ¿verdad? Muchas casitas pegaditas. O habitacional de baja densidad, pues a lo mejor posiblemente en los lugares como más a la orilla de la ciudad, donde los espacios son más grandes, los terrenos son más grandes, los vecinos están más lejos, ¿verdad? También de las zonas industriales, por ejemplo, tenemos la industrial de bajo riesgo contra la industrial de alto riesgo. Entonces, no sé si notan la diferencia entre los dos tipos de suelo industriales en este caso. El de alto riesgo está considerado alto riesgo porque hay mucho pavimento, ¿no? Entonces, casi no hay o sea, está completamente pavimentado ahí, ¿no? El suelo. Entonces, por acá, en el de la izquierda, en el de bajo riesgo, pues se mira ahí, no tanto pavimento, a lo mejor como espacios un poco más amplios, no verdes, pero sin ese pavimento, ¿verdad? Que calienta también, ¿no? Entonces, el objetivo de este problema era localizar islas de calor en la ciudad de Hermosillo, analizar la relación con el uso de suelo, porque la hipótesis es que
pues estos lugares más pavimentados como estos industriales de alto riesgo, pues tienen, corresponden a lugares donde pues se siente más fuerte el calor, ¿verdad? Entonces, aunque estemos en la misma ciudad, en el mismo día, midiendo la temperatura, a lo mejor no se siente la misma temperatura en un lugar de zona habitacional de baja densidad como en el industrial de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, esta foto de industrial de alto riesgo creo que es en la zona ya industrial, cerca de de la industria esta automotriz ahí que tenemos muy grande. Y el objetivo de la investigación es, esperamos que aquí derivar un artículo para, pues, que esperemos, ¿no? Que pueda tener un impacto en políticas públicas. Entonces, los datos que se tienen que se tienen en este proyecto son datos que los ingenieros de Litson, ellos consiguieron, son datos satelitales sobre las temperaturas, ¿no? Temperaturas y también algunos datos meteorológicos. Y la ciudad bueno, y se tiene, ahorita aquí, esta es la ciudad de Hermosillo, lo que miran en rojo pintado es la ciudad de Hermosillo. em, Aquí en Sonora y voy a ir haciendo voy a pasando diapositivas que son la idea como de ir haciendo un acercamiento, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me voy acercando un poco aquí a alguna zona y vemos ahí como algunos puntitos. Esos puntitos corresponden a una cuadrícula de 30 metros por 30 metros, que es donde tenemos mediciones de la temperatura, ¿no? Entonces, es como una medida eh, espaciales muy finas, ¿no? Entonces, es un refinamiento muy pequeño, muy bueno con el que estamos trabajando ahorita. Entonces, este es el mapita de usos de suelo también. Eh, pues los avances que tenemos ahorita es que ya con el estudiante de la licenciatura, perdón, de la maestría en ciencia de datos, que él es un físico, él viene del área de física, en el equipo vemos profesores que tenemos como especialidades en distintas áreas. Hay estadísticos, habemos dos personas que le entramos al análisis topológico de datos, hay dos estadísticos, están los ingenieros también. Entonces, los compañeros estadísticos ya han realizado, ¿no? Junto con el estudiante de la maestría en ciencia de datos, un análisis descriptivo, un análisis estadístico de los datos que tenemos, que hemos conseguido, ¿no? Que tenemos. Y también la otra parte de este equipo multidisciplinario que nos dedicamos a la parte del análisis topológico de datos, pues también estamos haciendo ahí nuestras propuestas, ¿no? Para determinar las islas, para detectar esas islas de calor. Em, bueno, entonces voy a pasar estas imágenes porque me di cuenta ahorita que no me quedaron como por meses, entonces lo voy a pasar me voy a pasar a esto. Entonces, fíjense, esta es una comparación de las frecuencias de temperatura de un día fijo. Entonces, es el 12 de junio de 2016. En junio, pues generalmente aquí hace mucho calor. En junio todavía no empiezan tan fuertes, bueno, no empiezan las lluvias empiezan más o menos como en julio, de julio a septiembre. Entonces, es más o menos un día típico de verano, ¿no? Entonces, el 12 de junio. Entonces, fíjense, ustedes pueden notar aquí las frecuencias de temperatura en dos tipos de suelo distinto. Por ejemplo, en el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, en el rojito, se encuentran las frecuencias de temperatura en el área verde, ¿verdad? Entonces, como que tienen por ahí sus media menor de 36 grados. En cambio, la parte como más azulita corresponde a una reserva habitacional. Entonces, que reserva habitacional es como estos fraccionamientos, ¿no? Que tienen muchas casitas. Entonces, fíjense, ¿verdad? Que está más cargado un poquito eh, para, para temperaturas más altas, pues, ¿no? O también en la imagen del lado derecho se está haciendo la comparación con la zona industrial de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces se mira también como una separación, ¿verdad? El de bajo riesgo tiene una cola para acá más hacia la izquierda. Posiblemente
estos datos muy pequeños a lo mejor sean algún error o posiblemente también ahí, porque no, en esta parte, cuando se generaron estas imágenes, em, no se habían eliminado los datos correspondientes a, a horas del día donde había nubes, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el satélite detectó una nube, entonces por eso se mira como muy bajo, ¿no? En ambos casos, en ambas imágenes. Entonces, por ahí, por eso hay datitos ahí muy bajitos, ¿no? No se ha hecho, bueno, en ese momento no se había hecho la limpieza, creo que cuando se generaron estas imágenes, ¿no? Y el alto riesgo, fíjense, la zona industrial de alto riesgo está, pues su cola está mucho más cargada para las temperaturas más altas, entre 40 y 45 grados. Entonces, pues ahí como que, no, esto nos hace pensar pues que nuestra hipótesis, bueno, la hipótesis que queremos comprobar aquí con este estudio, pues es correcta, ¿verdad? Que estas zonas muy pavimentadas, pues son las más calurosas. Entonces, la idea es detectar islas de calor, por ejemplo, ahorita aquí en esta imagen se está presentando, se tiene como una imagen, un dibujito, no sé si alcanzan a ver ahí, que hay como una zona negrita y una zona rojita por ahí, que la zona roja es lo que consideramos una isla de calor. ¿Y por qué una isla? Porque alrededor de, en la zona roja, las temperaturas son mayores de 41 grados, por ejemplo, y en la zona negra, que está alrededor de ella, la temperatura es menor, ¿verdad? Es menor y seguramente, pues, aparecen islas por toda la ciudad, ¿verdad? Pero es como nada más un ejemplito ahí de cómo se miraría una islita. Entonces, por la parte del análisis topológico de datos, nosotros creamos una estructura simplicial. Los datos, como son muchos datos, fíjense, es una estructura simplicial con más de 186,000 vértices. Entonces, hemos estado trabajando aquí con la infraestructura que contamos en el departamento tenemos una supercomputadora aquí mm, que que nos apoyamos de ella, ¿no? Para hacer todo este trabajo computacional, porque a veces, pues sí, una maquinita como la usuales que tenemos en la casa, pues no jalan, ¿no? Entonces, tenemos la fortuna de tener aquí la supercomputadora y nos apoyamos mucho de esa infraestructura. Entonces, elegimos una filtración. Esa filtración no es la usual que se toma cuando uno hace análisis topológico de datos. Creo que hay algunas filtraciones básicas, como las filtraciones de vectores Rips, las filtraciones de Sheck. Entonces, esta filtración nos pareció más adecuada definirla, pues en términos del contexto del problema, en base a la temperatura. Entonces, aquí en esta imagen se miran, no sé si alguna vez alguien haya visto este tipo de dibujos, pero este se dice que es un código de barras, ¿no? Es un código de barras que está representando la homología persistente, ¿no? Que es una de las herramientas que se utilizan en el análisis topológico de datos. Entonces, por ejemplo, cada una de estas líneas horizontales parece como un peine, ¿verdad? Entonces, cada una como de las cerdas de ese peine corresponden a una isla. Y, y en el eje horizontal aparece la temperatura, es decir, el rango de temperatura que abarca cada isla, ¿verdad? Porque nosotros no estamos fijando un umbral fijo, es decir, no estamos diciendo, es isla todo lo que tiene temperatura mayor de mm, isla de calor, que tenga temperatura mayor de 40 grados. No estamos fijando el umbral, sino que estamos analizando todas las islas en todos sus, en todas los rangos de temperatura que pueda haber, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos esta herramienta, la homología persistente. Entonces, y la idea es, bueno, entonces esta es como una gráfica típica de un código de barras. Y luego, después de analizar esos códigos de barras, nosotros analizamos la persistencia. Entonces, ¿cuáles islas fueron más persistentes? Es decir, analizamos también, metemos aquí un factor temporal y decir cuáles tuvieron mayor persistencia
a lo largo del tiempo. Y entonces buscamos como que hacemos un trabajo inverso de cuando detectamos esas islas en el código de barras, entonces nos vamos a buscar cuál era el área, ¿no? El área y el tipo de suelo a la que correspondía. Pues, por ejemplo, aquí esta, esta isla que detectamos entre 45 y 46 grados correspondía a una zona industrial de alto riesgo, ¿no? Y la extensión en hectáreas de la isla es tal, ¿verdad? O sea, también aquí la resumimos. Entonces, aquí solamente en estas siguientes gráficas menciono, bueno, quiero ilustrarnos esa parte que digo temporal, en la que nosotros estudiamos como la dinámica, ¿no? Cómo van cambiando las islas de calor. Por ejemplo, aquí este es para un día fijo de enero, un día como típico de enero, fíjense las temperaturas en enero o las islas que se forman andan alrededor aquí como de los 20 grados, más o menos. En febrero, pues las temperaturas empiezan a crecer, en marzo se aloca más, marzo loco, entonces suben ya las islas a más de 30 grados. Abril también por esos rumbos, ¿verdad? Mayo, en junio bajan un poquito. Junio, julio y agosto posiblemente se vean un poquito más como aquí les hizo falta como esa limpieza, ¿no? De eliminar los datos que están capturando nubes. Entonces, por eso como que se vienen para atrás, ¿no? En agosto, por ejemplo, no andamos no estamos en la ciudad en unas temperaturas de entre 20 y 30 grados, ¿no? Ya quisiéramos. Entonces, aquí en septiembre como que terminan más o menos la época de lluvias y entonces como que empieza a notarse ya que las temperaturas andan, ¿no? Aquí más cercanos de los 40 grados y luego pues como ya se está acercando el invierno, pues empiezan a descender, ¿verdad? Entonces es como la comparación temporal, ¿verdad? De esta dinámica temporal. Entonces, nosotros pretendemos, aparte también del análisis que ya hemos realizado, pues simular algunas, hacer algunas simulaciones en distintos escenarios para analizar el impacto, ¿no? Que pudieran tener algunos cambios ahí como unas propuestas de qué tal si cambiamos, si esta zona fuera, en vez de industrial de alto riesgo, agregaras por aquí alrededor algunas zonas verdes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser el impacto si se mira algo positivo o negativo con esas propuestas, ¿no? Y también, pues, la idea es extrapolar esto a otras ciudades. Entonces, con eso concluyo mi presentación y no sé si tenga alguien alguna pregunta. Bueno, bueno, Hola. primero que nada, muchas gracias por la plática. Es un tema muy interesante, algo que se escucha mucho hoy en día, la ciencia de datos. Eh, y pues está muy interesante ver cómo se aplica ya en el campo. Entonces, muchas gracias Ujú. por exponer todo eso a nosotros. Em, pues también se me hace muy padre ver cómo los números nos hablan, ¿no? Y nos dicen cosas sobre un problema. Eh, Así y pues mi es. pregunta es, ¿por qué, bueno, dentro de las profesiones y campos que más se hablan hoy en día, yo creo que inteligencia artificial es el primero y le sigue ciencia de datos? Entonces, quería saber por qué es algo tan reciente. Eh, Mencionabas que la maestría que tienen de ciencia de datos apenas tiene 5 años. eh, Y pues quería saber si es una evolución de la probabilidad y estadística o es diferente o va de la mano. Y también por qué apenas ahorita le estamos poniendo tanta atención a la ciencia de datos. Y yo creo que le estamos poniendo más atención porque ahora en este tiempo pues se están generando
más datos. O sea, en todos lados, con todos nuestros dispositivos que nosotros tenemos actualmente, se generan datos. Entonces, a lo mejor antes que no teníamos todos los dispositivos tecnológicos, ¿no? Que era un poco más difícil recolectar esa información. Entonces, pero ahorita hay mucha información sobre muchas problemáticas y creo que por eso ha tenido ese boom la ciencia de datos. Y sí fíjate, sí es una evolución de la estadística. La ciencia de datos se encarga de a lo mejor encontrar patrones o descripciones que las herramientas usuales de la estadística no detectan. Entonces, sí es una evolución de la estadística, creo yo, principalmente, pero pues ahora que se le han incorporado todos estos em, eh, pues estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues también por sí misma la ciencia de datos ya es otra área, ¿no? Ya no es como nada más una ampliación de la estadística. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, de hecho, sí, muy bien. Ya me lo puso, bueno, pues muy bien en contexto. Muchas gracias. A ustedes. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tenía una duda y es de que ustedes al resolver un problema para una empresa como equipo, ¿reciben algún pago o alguna recompensa económica, pues, o solamente es por mera investigación? Y pues así. Ajá. El ICE sí cobra. Sí es, y la gente que llega al ICE sabe que va a proponer un problema y que va a pagar. Entonces, cuando llega alguien al ICE, dependiendo del problema, se arma un equipo de trabajo. Entonces, se hace un plan de trabajo y dependiendo del tiempo, del recurso humano que se vaya a necesitar, de la complejidad del problema, se hace un presupuesto y se le presenta al cliente. Y si el cliente acepta, pues empiezan a trabajar. Y los proyectos que llegan a la maestría en ciencia de datos, no, esos no tienen una remuneración económica para los involucrados. No es económica, pero sí es una remuneración. Porque, por ejemplo, a mí como maestra me sirve para la investigación que desarrollamos ahí, puedo sacar algún artículo o puedo meter como proyectos de los que se aceptan en el CONACYT. Eh, los estudiantes, pues, ¿qué ganan los estudiantes? Ganan experiencia, posiblemente ganen trabajo porque los jalan las empresas a trabajar con ellos y ganan que terminan sus tesis, ¿no? Se titulan. Y por otro lado, la empresa con la que se está trabajando, ¿qué gana? Pues gana conocimiento, gana que se le resuelve un problema sin invertir económicamente, ¿verdad? Y digo, a lo mejor las dos formas de trabajo que tenemos en el ICE y en la maestría en ciencia de datos son muy diferentes en ese sentido, ¿no? De que en una sí se cobra, en el otro no. En una las respuestas son más rápidas porque si te pagan, pues tienes que cumplir con las fechas que propusiste, ¿no? Donde que dices, vas a terminar el trabajo para tal fecha. Y en la maestría, pues sí tenemos un poquito más de flexibilidad porque dura 2 años, pues, ¿no? Entonces, a lo largo de esos 2 años podemos experimentar y experimentar hasta que ya se nos acabe el tiempo. Ok, muchas gracias. Sale. ¿Una otra pregunta? Buenas tardes. Quisiera Hola. hacer esta pregunta. Cuando ustedes proponen esos datos para resolver los problemas, ¿también proponen un tiempo ¿cómo se llama? De realizar ¿cómo se llama? Esa solución y ¿cómo se llama? Y a qué tamaño, digamos, de que, por ejemplo, lo de las islas de calor, de cómo resolverlo, pero nada más, así como que no lo aplican a todas las islas, sino que vamos a aplicarlo a cierta cantidad de islas de calor. Un ejemplo. Em, que si se proponen fechas, creo que eso te entendí, que si se proponen fechas, sí, siempre se proponen fechas. El cliente siempre, bueno, le digo cliente aunque sea un proyecto que no sea remunerado económicamente, así le decimos cliente. Entonces el cliente siempre necesita de inicio un cronograma. Entonces en ese cronograma nosotros tenemos que especificar muy bien cuál es el plan de trabajo. Primero vamos a aplicar estos métodos, después vamos a aplicar estos otros, esperamos
tales resultados y para usar después estos modelos, etcétera. Entonces, sí hay un plan de trabajo que debemos seguir. Hay flexibilidad también para hacer algunos cambios, pero siempre hay un plan de trabajo de inicio. No empezamos tampoco así como, a ver, ¿qué se nos ocurre de aquí a 2 meses? No, siempre se empieza con un plan de trabajo. Y, por ejemplo, lo de islas de calor, es un trabajo más así de investigación entre nosotros los profesores. Ahí no hay un cliente involucrado. Es como un problema que nosotros como grupo de maestros queremos abordar. Entonces ahí sí, no tenemos a lo mejor ese programa porque no se está trabajando con una empresa. Eso sería como un programa pues social, pues sí, esas olas de calor se ve, pues se notan desde que pasó la pandemia, cuando hubo disminución de tráfico de auto y todo eso, ese verano recuerdo que no hubo tanto calor, de hecho estuvo agradable, Ajá. entonces hay que como que tomar como esos datos de que también no es el aumento de pavimento, sino también de la radiación que sueltan los autos y el reflejo de los autos por el cromo que pues refleja entre ellos y los vidrios. Sí, así es. Ok, muchas gracias. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Rosalía. ¿Qué tan difícil fue transitar, digamos, de las mate puras hacia esta parte aplicada? Para mí particularmente sí fue muy difícil, porque sobre todo por la parte computacional. Yo de programación solamente recibí en la licenciatura un curso de programación y no aprendí muy bien la verdad. Entonces, esa parte se me hizo muy difícil a mí, porque por ejemplo, el proyecto de la generación de energía fotovoltaica, el cliente nos pedía como entregable, nos pedía libretas en Python, ¿no? Entonces yo no sabía nada de Python, tuve que aprender, ahí junto con mi estudiante tuvimos que aprender y meternos en todo eso, pues todo esto necesita de una computadora para poder funcionar. Entonces, creo que la parte más difícil que se me hizo a mí fue la parte computacional. Bueno, Siento que no tenía yo muchas bases, ¿no? Entonces, a lo mejor yo por mi cuenta había empezado un poco a estudiar el software R, sobre todo porque aquí en los cursos que me toca dar a veces de estadística, pues es lo que usamos, ¿no? Pero muy básico, pues muy básico. Y sí, ya al momento de entrar a estos proyectos, sí se necesita algo más que lo básico. ¿otra pregunta? Oiga, ya, pues aprovechando que la tengo aquí, que usted es de mate aplicada, tengo una duda así, un poquito fuera, ¿verdad? Pero aprovechando que usted se dedica a la mate aplicada, es de que, bueno, yo soy alumno pues de la licenciatura en matemáticas y pues varios matemáticos ya me han dicho que pues el dinero está en la mate aplicada. ¿Eso es cierto? Y los que me lo han dicho pues son de mate pura. Entonces, no sé, me gustaría su opinión, que usted es de mate aplicada. Em, Yo creo que sí hay dinero en las matemáticas aplicadas, porque los estudiantes que salen de aquí de la maestría en ciencia de datos, muchos vienen de matemáticas, de la licenciatura en matemáticas se pasan a la maestría en ciencia de datos. Y pues yo los veo bien contentos con sus sueldos, entonces yo digo que sí, yo digo que sí, además ahorita siento que hay mucha oportunidad de trabajo. Eh, en el área de la docencia, a lo mejor no es que sea tan mal pagado tampoco, pero siento que hay menos oportunidad de trabajo ahí. Entonces creo que eso también pesa, que las oportunidades de trabajo que puede uno encontrar. Pregunta final. Gracias, maestra, por la participación y por lo que nos has compartido. La pregunta sería, ¿tienen ustedes un criterio para medir la efectividad de las soluciones propuestas? Sí tenemos criterios. El cliente generalmente nos dice cómo las vamos a medir. Siempre tenemos modelos de base que son los que ya implementan los clientes y cada cliente nos hace propuestas de qué es lo que quiere. Por ejemplo, si queremos un pronóstico, hay métricas para medir la efectividad de los pronósticos. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el MAE,
así se llama, un MAE. Entonces, ellos nos dicen, es que queremos un MAE menor del 10%. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos, o sea, desarrollamos los modelos, aplicamos, cambiamos parámetros, generamos distintos escenarios y cuando cumplimos con esa, con el umbral, entonces pues ya decimos que tuvimos éxito. Ujú. Bueno. Agradecemos al expositor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Lea. Bye, bye.